Bueno, pues vamos con el último don del Espíritu Santo, que es el don del temor de Dios. El mismo nombre ha hecho que la gente se confunda y que tenga un concepto erróneo de lo que es el temor de Dios. La palabra temor nos hace pensar en miedo, en terror, en cosas de este estilo, y no va por ahí el don de temor de Dios. A mí me gusta mucho cómo se llama en inglés el don de temor de Dios, y no hace referencia al miedo, sino que en inglés el don de temor de Dios se llama reverence, que es, digamos, el don de reverencia. Y yo creo que expresa mucho mejor esta palabra lo que significa el temor de Dios. Bien, pero vamos en primer lugar a una definición. ¿Qué es el temor de Dios? Pues es el hábito sobrenatural que se produce en el alma, o que produce en el alma, el temor de apartarse de Dios porque le amas. Es decir, uno tiene temor de apartarse de Dios por amor a Dios. En definitiva, esto significa que Dios nos da un amor reverencial a Él. Pero hay que clarificar, este amor reverencial que no es un temor servil, es decir, que el temor servil sería un temor que nace del miedo, sino que es un temor filial, que quiere decir que nace del amor, del sentido de que Él es tu Padre, te ama, que quiere lo mejor para ti, que tú lo amas y por no querer traicionar ese amor de Dios, pues uno actúa correctamente. El temor de Dios, por lo tanto, nos ayuda a profundizar en el amor de Dios y a descubrir y valorar la relación íntima que tenemos con Dios a través de todos los demás dones del Espíritu Santo, a caminar en la santidad y nos da y nos proporciona pues la gracia para ser conscientes de que el pecado sería una pérdida de esa relación íntima con Dios y del crecimiento que uno tiene por la santidad, por la acción del Espíritu Santo en el alma. Por tanto, hay que decir que el temor de Dios no es miedo a Dios, no es miedo a Dios. Dios no quiere infundir miedo en nosotros porque nos ama. El temor de Dios, fijaros que dice de Dios, no temor a Dios. El temor de Dios en realidad nos hace crecer en el alma el temor al pecado. Es decir, miedo sí, miedo al pecado, miedo a separarse de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios nos ama y queremos vivir en ese amor. El temor de Dios también nos ayuda en la lucha contra las tentaciones. Pues por ejemplo, y esto es una experiencia que todos hemos tenido, ante una tentación, el diablo nos tenta pues para que cometamos un pecado y perdamos la gracia de Dios. Ante una tentación muchas veces el alma que tiene temor de Dios, es decir, el alma que tiene esa reverencia, ese amor reverencial a Dios, pues puede pensar, es que si yo cedo en esta tentación voy a perder esta relación íntima con Dios. Y eso le frena a pecar. Pero no es lo volvemos a repetir porque es que hay mucha confusión en este don, no es un temor servil, no está movido por un temor al castigo, aunque uno tenga miedo a irse al infierno. Pero no está movido por un temor a Dios porque Dios me va a castigar, sino que está movido por el amor de Dios, por perder el amor de Dios. El temor de Dios también nos ayuda, por ejemplo, en el caso de haber pecado, Dios vuelve a infundir este don sobre nosotros para poder venir correctamente a la confesión. La Iglesia nos enseña que uno de los requisitos para confesarse es tener un dolor por los pecados. Pero nos enseña también la Iglesia que hay dos tipos de dolor, fijaros. El dolor de contrición que nace del amor del corazón, es decir, uno se duele de haber fallado al Señor, uno se duele
porque sabe que Dios le ama y ha herido el corazón de Dios. Y vuelve a buscar ese amor de Dios. Este es el amor de contrición, que es el dolor de los pecados perfecto. Y después está el dolor de atrición. El dolor de atrición es un dolor que no está tanto basado en el amor, sino en el temor. Decir, pues es que si no me confieso de este pecado, me puedo hacer merecedor de las penas del infierno. Y no es un dolor tan perfecto. Bien, cualquiera de estos dos dolores vale para acudir a la confesión, pero fijaros una cosa importante que quiero deciros. En el caso hipotético de que una persona no puede llegar a la confesión, no llega a la confesión porque hace un acto de contrición y se muere antes, o simplemente hay una imposibilidad material de confesarse, pues si ha hecho un acto de contrición, es decir, basado en el amor de Dios y no en el miedo, si ha hecho un acto de contrición, ese mismo acto de contrición, como incluye la promesa de confesarse, de confesar los pecados, ese acto de contrición perdona los pecados mortales. Sin embargo, el acto de atrición por sí solo no perdona los pecados mortales, necesita de la confesión. Y ahora viene un punto importante y por eso el diablo se preocupa mucho de que la gente interprete el temor de Dios como miedo a Dios y no como amor reverencial a Dios. Porque sencillamente si tú te acercas a Dios por miedo, no tienes un acto de contrición perfecto, no tienes un dolor de los pecados perfecto. Y en caso de que no puedas confesarte, eso no te perdona los pecados mortales. En cambio, si tú te mueves por amor a Dios, ese acto de contrición, en caso de no poder confesarte, sí que perdona los pecados mortales. Por eso al diablo le interesa mucho que la gente no tenga el temor de Dios en el sentido correcto, que es decir, amor reverencial a Dios, amor filial, temor filial, que nace del amor. No quiere que tengas eso. El diablo quiere que tengas miedo de Dios porque te va a castigar y entonces mucho miedo de ir al infierno, que hay que tener respeto, nadie quiere irse al infierno evidentemente, pero quiere que olvides el amor de Dios. Y esto es importante. Fijaros que como el temor de Dios es uno de los dones, yo creo que más importantes, bueno, todos son importantes, pero hay que hilar muy fino en el temor de Dios, porque el temor de Dios nos acerca reverencialmente a Dios, nos ablanda el corazón también para ir trabajando los demás dones. La Biblia nos dice que el temor de Dios es la base de la sabiduría. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la persona temerosa de Dios, es decir, la persona que tiene amor reverencial a Dios, pues lo que hace en su vida es cuidar la relación con Dios. Entonces esta persona que tiene temor de Dios, pues tiene amor reverencial a Dios, cuida la relación con Dios y esto le dispone también a que el don de piedad que ha recibido por el bautismo crezca. Cuando el don de piedad que recibe por el bautismo crece, pues crece la caridad. Cuando crece la caridad, Dios crece también el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de entendimiento. Y entonces la caridad se va ejerciendo también con los demás y crece también el don de consejo. Fijaros cómo está relacionado el don de temor de Dios, está relacionado con todos los demás dones. Aunque esté el último, no quiere decir que sea el menos importante. El don de temor de Dios también nos da un sentido de obediencia al Señor que está relacionado mucho con el don de fortaleza. Bien, ¿cómo hago para crecer en el don de temor de Dios? Pues sencillo. En primer lugar, estás bautizado, estás confirmado, por tanto ese don ya lo tienes instalado en tu alma, en el disco duro de tu alma. ¿Qué hay que hacer? Sencillamente, pues crecer en esa reverencia a Dios, en el amor de Dios, en crecer y tomar conciencia de que yo no quiero apartarme
del amor de Dios porque yo amo a Dios y porque Dios me ama a mí. Este mismo pensamiento va produciendo en el alma el mismo temor de Dios, va produciendo este pensamiento que el temor de Dios vaya creciendo. Y esto produce en nosotros unos frutos espirituales muy, muy, muy grandes. Aunque el temor de Dios esté el último, a mí es de los dones del Espíritu Santo que más me gusta, porque se relaciona con todos los demás dones. Bien, espero que os haya gustado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén.